Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez y saludo a nuestro auditorio con muchísimo gusto desde la Ciudad de México, a todos los que nos escuchan en el interior del país y aquí mismo en el DF. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola licenciada Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Patricia Carrasco los saluda con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen a esta emisión del 23 de julio del 2011. Y bueno, pues ayer fue Día Internacional de la Trabajadora Doméstica, así a todas las personas que se dedican a este oficio, un saludo. Y bueno, Martín no se encuentra con nosotros, pero le mandamos un saludo desde aquí. También le enviamos un saludo a todos los electricistas en resistencia, especialmente a los que están en el Zócalo capitalino, porque están pasando lluvias, están pasando fríos y a veces también el calor. Entonces un saludo y que pues una felicitación porque ya llevan muchos meses de resistencia. También saludo a todos los trabajadores del país y a los trabajadores jubilados que están luchando para que se respete su derecho a la pensión y a la jubilación digna. Así es, pues estamos transmitiendo en vivo. Los invitamos a que nos llamen y hagan sus comentarios a los teléfonos 55 18 77 60, repito, 55 18 77 60, o bien marque al número LADA sin costo 01 800 581 82 48. Iniciamos Frecuencia Laboral. El próximo martes 2 de agosto del 2011 se resolverá qué trámite deberá seguir la iniciativa de ley para establecer un sistema eléctrico nacional que, de aprobarse, crearía una nueva empresa de luz en la cual se reinstalaría a los electricistas en resistencia con el contrato colectivo de trabajo que tenían en la extinta Luz y Fuerza del Centro. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró en entrevista con Frecuencia Laboral que el destino de esta iniciativa de ley se determinará con apego al nuevo reglamento. La mesa resolverá cuál es el trámite que vamos a seguir, lo haremos con estricto apego al reglamento, pero privilegiando sobre todo el que haya un análisis de esta propuesta. ¿Cuándo se sabrá cuál es el proceso? Nosotros vamos a tener reunión de la conferencia, que es la mesa directiva más los grupos parlamentarios, el próximo martes 2 de agosto. Lo que se puede aplicar es que, no habiéndose votado y cumplido el trámite, se pase directamente al Pleno. Cabe recordar, para los que no son electricistas en resistencia, que el pasado lunes 18 de julio del 2011 se canceló la reunión extraordinaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados por ausencia de la mayoría de diputados priistas. En esta sesión se planteaba poner en votación el dictamen de esta iniciativa, pero no se hizo y ya se había cancelado otras 2 veces, y ese día concluyó el plazo para hacerlo. De acuerdo al nuevo reglamento de la Cámara de Diputados, sí concluye el plazo de 45 días normales, más una prórroga de otros 45 días para debate y votación de un dictamen de iniciativa de ley. Esta deberá pasar directamente al Pleno Legislativo para su discusión y votación. Sin embargo, hay quien ahora pide que se reponga el proceso, como en el caso del vicecoordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien dijo que solicitarán o podrían solicitar la reposición del trámite para que regrese a discutirse en comisión. Si el procedimiento es viciado y es demostrado que está viciado, se tiene que reponer. Bueno, pues los priistas, por su parte, argumentan que sus faltas obedecieron a que la convocatoria no estaban hechas de acuerdo al reglamento y que por lo tanto ellos solicitarán que el panista Felipe de Jesús Cantú sea removido de la presidencia de esta comisión. En entrevista, el secretario de la Comisión de Energía, Guillermo Ruiz de Teresa, dijo que los diputados priistas pedirán que el Sindicato Mexicano de Electricistas exponga las consecuencias negativas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Mire, nosotros somos la fracción que tiene más diputados, no somos mayoría, somos la que tiene mayor número, nos falta para ser la mayoría. Pero independientemente de eso, aquí tenemos que ver los puntos de vista de todos los diputados. Yo creo que no va a haber una línea determinada para cada uno de nosotros, sino cada quien pondrá sus puntos de vista y
habrá un esquema donde nos explique qué beneficios ha tenido el cierre de luz y fuerza, que por lo menos en lo personal a mí no me quedan claros. Yo creo que lo van a tener que explicar a todos cuáles son los beneficios, qué se está ahorrando, cómo se está ahorrando, que eso no lo ha sabido expresar y poner claro el Ejecutivo. A la hora que lo expresemos ahí seguramente tendrán más elementos y entonces ya podremos tener en cuenta qué beneficios o qué cosas malas traen, y oiremos sobre todo a los electricistas, que son los afectados, cómo ven ellos las cosas, y entonces podremos tomar todos los estados una definición. Bueno, pues hay que leer el reglamento a detalle y conocerlo, porque ya el vicecoordinador panista estaba diciendo en conferencia de prensa que podría aplicarse la negativa ficta, pero esa figura no existe. Entonces, si nos agarran distraídos, pues nos pueden aplicar cosas que no están pues en el reglamento. Yo por eso le pregunté, oiga, pero pues eso no existe, ¿no? Creo que no se podría aplicar. ¿Qué es la negativa ficta, licenciado Luna? Bueno, en derecho es cuando una persona no asiste. Pero en este caso no existe esa figura en el reglamento. O sea, si no asisten, Felipe de Jesús Cantú, que es el presidente de la comisión, está pidiendo que los sancionen, que los quiten de la comisión. Pero eso provocó ahora que pidan que a él lo quiten, porque él quería presionarlos para que votaran en contra. No quería poner a discusión la iniciativa. Y dicen que así como esa tiene otras iniciativas que quiere fallar en contra, porque él, bueno, aquí lo denunció Martín, sirve a intereses de un grupo que se llama Grupo Monterrey y que quieren apoderarse de todos los bienes eléctricos y energéticos del país. Esa es la acusación que tiene encima este señor. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a otra información. La baja productividad que tiene México limita el crecimiento de la economía y los salarios reales, y ello es un reflejo de lo que se vive a la fecha. Esto lo señalan algunos especialistas, ya que dicen que desde los 80 a la fecha se ha crecido tan solo 2.7% en efectividad, es decir, que los mexicanos tardamos más en hacer algún bien, o sea, alguna cuestión, por ejemplo, si usted quiere hacer algún libro o alguna pluma, los mexicanos tardamos más tiempo en hacer ese bien. Entonces eso le llaman, es un indicador de efectividad. Y bueno, pues los salarios reales se han deteriorado de tal manera que el grueso de los trabajadores, o sea, el 22.7% gana entre 1.600 y 3.500 pesos mensuales, es decir, entre 1 y 2 salarios mínimos, que es más bien son 1.700 pesos, un poquito más. Y el 21.4% recibe ingresos de 4.800 pesos mensuales, es decir, 3 salarios mínimos. Sin embargo, la CTM asegura que son pocos los que ganan o trabajarían por un salario mínimo dentro de un empleo formal. Según esto, dice, no hay empresa que pueda contratar por un salario mínimo ni un trabajador que acepte trabajar por un mínimo. Sabemos que hay muchos sectores que ganan el mínimo general, pero en particular quienes nosotros representamos, quienes están dentro de los sindicatos, la industria, el comercio, en fin, toda la gama productiva del país, pues yo calculo que su salario mínimo debe andar entre 2,5 y 3,5 salarios mínimos, el mínimo real. Y esto nos genera que no tengamos que estarnos realmente dedicando a analizar el salario mínimo como consecuencia o como una necesidad prioritaria de los trabajadores, porque no hay empresa que pueda contratar por salario mínimo, ni hay trabajador que acepte que le paguen. Si yo le puedo hablar de los datos que yo conozco, que son los datos del sector formal, y hablar del sector formal, particularmente el Seguro Social, que es quien emite este dato, hay 400,000 trabajadores registrados en el Seguro Social, y que la mayoría de ellos en la realidad no ganan el mínimo, sino que son gente que en muchas ocasiones se dedican a recibir propinas. Bueno, Pati, pero ¿cómo es posible? Comentábamos aquí que fuera de México los trabajadores mexicanos somos los más productivos. Así es, yo creo que tiene mucho que ver también pues el salario, porque realmente ganamos aquí muy poco, y lo que ha crecido a la mayoría de los mexicanos, entre los que yo me incluyo, es el trabajo, y el salario sigue igual. Lo único, yo siempre digo, que ha crecido en mí es el trabajo, nada del salario. Bueno, hay dos cosas también, que es la tecnología y la capacitación que se le da a los trabajadores. En este país la capacitación la ven como un gasto, no como una inversión. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. A nosotros no nos dan capacitación casi en ninguna áreas. Yo alguna vez propuse que nos dieran capacitación y decían, ¿para qué si se van a ir a otra empresa y allá van a ejercer su capacitación? Pero ese es el miedo de los mediocres, porque si yo capacito a mi personal, voy a tener mejores resultados. Pero bueno, son más cosas, ¿no? También que en otros países el gobierno alienta a los mismos empresarios.
les genera condiciones, y en este país más bien los están desmantelando a todos, no nada más a las paraestatales, a los empresarios privados también. Fíjate, Lulu, que por ejemplo en el caso de la diferencia salarial entre un trabajador en una empresa, por ejemplo en Europa, no es más del 100% de la diferencia de lo que gana el empresario, el dueño, a lo que gana un trabajador, y aquí es más de 500% de diferencia de lo que se lleva un trabajador y lo que por supuesto se gana el empresario. Pues sí, ahí están los desequilibrios. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bueno, pues la pregunta del despertar del gallo es la siguiente. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué son los trabajadores especiales y qué tipo de trabajadores lo realizan, o qué tipo de trabajos realizan, verdad? Si conocen la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Marque el 5518-7760. Repito, 5518-7760 o al 01800-581-8248. Esta es la da sin costo, 01800-581-8248. Y bueno, pues agradecemos a don Fernando Tornero y los controles técnicos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hoy en los teléfonos nos acompañan Rosy y Domingo Watson. También está Javier Barragán. Muy buenos días. Y bueno, Gaby también está transmitiendo vía internet. Así que más adelante nos vas a decir en qué portal nos podemos conectar para que nos vean vía internet. Bueno, pues tenemos más información debido a que la Secretaría de Gobernación, cuyo titular compareció el jueves aquí en el Senado de la República, en la Comisión Permanente, a través del Instituto Nacional de Migración, ha sido incapaz de detener el secuestro masivo de migrantes centroamericanos, quienes son extorsionados y asesinados en su ruta hacia Estados Unidos en busca de trabajo. Organizaciones defensoras de los derechos humanos realizarán 3 caravanas de protesta que se denominan Paso a Paso, porque dicen que tan solo en el año pasado, en el 2010, más de 11,000 víctimas de secuestro se registraron por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. José Jack, diputado de la 60 legislatura. A partir del día 25 salen de Honduras, Guatemala, Salvador 2 caravanas que se unen a la caravana Paso a Paso para cruzar, unos por Tabasco y otros por Chiapas, Oaxaca, con los padres Fray Tomás, con Heyman Vázquez, con el propio Solalinde, con el padre Luis Ángel Nieto, y nos vamos a reunir en Coatzacoalcos el día 29 para que el día 30 tengamos una comparecencia en Tierra Blanca, Veracruz, que es conocida como la capital del secuestro masivo de migrantes centroamericanos, y va a haber una audiencia de todas las masacres que ha habido contra los trabajadores migratorios. Y el día 31 vamos a viajar hacia el Distrito Federal, y el primero vamos a tener un foro de la Comisión Permanente aquí en el edificio viejo del Senado en Xicotenca a partir de las 10 de la mañana, después de que lleguemos de una marcha que organizamos del Zócalo a Xicotenca. Bueno, está con nosotros nuestro amigo el bombero peregrino. Toño, se me olvidó, perdón. Muy buenos días, y no me acuerdo, no sé cómo se llama el señor. Marco Antonio Vargas está aquí con nosotros de visita. Bienvenido. Nos da mucho gusto que estén aquí. Tenemos llamadas, Pati. Dice María Elena Méndez de Iztapalapa que si pueden aclarar si se va a pasar el dictamen de creación de la nueva empresa para los integrantes del ESME al Pleno en septiembre. Bueno, empezamos el programa precisamente con esa información. El 2 de agosto, el próximo 2 de agosto, es martes, se va a reunir la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y que son los órganos directivos, y van a decidir qué se va a hacer con esta iniciativa, porque además la casualidad dio que, de acuerdo al nuevo reglamento, se pasan directamente las que no se discuten en comisión o no hay dictamen, y la primera fue esta, precisamente, la ley para crear el nuevo sistema eléctrico nacional para recuperar soberanía eléctrica y crear la nueva empresa. Pero eso, pues su destino se va a discutir el 2 de agosto. Yo lo que les invito es a que lean el reglamento, se pueden meter al portal. Si no, yo a ver si lo publico en el portal de www.frecuencialaboral.com o en el de diputados.gov.mx,
léanlo para que sepan y no nos quieran meter ninguna chicana legal, como le llaman, ¿no? O términos que no existen en el reglamento. También nos llamó Joel Hernández el Popeye y felicita al licenciado Jesús Luna, precisamente yo también el 19 de julio fue su cumpleaños, licenciado, y pues un abrazo de parte de todo el equipo y bueno, también del Popeye. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Bueno, pues licenciado Luna, aquí tengo la primera pregunta para usted. ¿Qué me dicen que cuáles son los derechos que prevé la Ley Federal del Trabajo cuando un trabajador es despedido injustificadamente? Gracias, Pati, Lulo. Primero, un saludo a todos los amigos de LESME. Y lo que les queremos comentar, que así como llevan 2 años en este país, acaban de sacar una encuesta entre trabajadores jóvenes de 18 a 22 años, en el que el 72% de estos no encuentra empleo, o los empleos que encuentran es de temporalidad, y muchos de ellos no saben ni qué hacer porque no conocen la Ley Federal del Trabajo. Entonces todo el mundo siempre se va sobre eso, que quiere su dinero y no sabe ni qué les corresponde por una indemnización. Un trabajador cuando es despedido tiene 2 opciones, que es la reinstalación, o solicitar la reinstalación, o solicitar su indemnización. Si solicita su reinstalación, tiene que hacerlo a través de una demanda, y la reinstalación le garantiza que si ganara su juicio tendrá que volver a su trabajo con las mismas condiciones y términos que tenía. Si él solicita su indemnización, a lo que tiene derecho es al pago de 3 meses de salario, sus salarios caídos si es que se va a juicio, y el pago de la prima de antigüedad, así como la parte proporcional de su finiquito, es decir, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional o cualquier otra prestación que tenga. ¿Sus teléfonos, licenciado? Con todo gusto es el 55 16 77 97 88. Bueno, pues muchas gracias. Licenciado Luna, tenemos llamadas de la semana pasada, preguntas que vamos a ir desahogando a lo largo del programa. Alejandro Rubio, de San Pedro Mártir, pregunta a él que qué sucede cuando un trabajador sindicalizado pide permiso al sindicato para ocupar un puesto de confianza, que si una vez que lo corran puede pedir apoyo al sindicato para que defiendan a ese trabajador. Dependen 2 factores. Si en su contrato colectivo está estipulado que un trabajador de confianza puede pasar el sindicalizado pasa de confianza, y después que se termine o le quieran despedir como trabajador de confianza, él regresa a su puesto que tenía como sindicalizado. Pero depende mucho de los contratos colectivos. En donde no existen este tipo de cláusulas o en los estatutos, pues un trabajador que se pasa de sindicalizado a confianza, pues sabe lo que le tira. Desafortunadamente la ley establece que un trabajador que es de confianza y es despedido por pérdida de confianza, lo único que tiene derecho es a que lo indemnicen. Y siempre como que en un sindicato genera molestia que alguien pida permiso para ocupar un cargo de confianza. Pero es común que se den, en los grandes sindicatos se da mucho esto, en el Seguro Social. Pero normalmente se quedan sin empleo, ¿no? Por lo regular. Porque ya nadie los defiende. Bueno, pues nos vamos a más información. Sus teléfonos. 55 16 77 97 88. Ahora sí, en más información, la mayoría de los empresarios de medios de comunicación restringen a los más de 23,000 trabajadores técnicos, manuales, editoriales y reporteros de sus derechos humanos laborales, lo cual deja en la indefensión legal principalmente a los periodistas en los casos de accidentes de trabajo o agresiones en el desarrollo de su labor, especialmente cuando son enviados al interior de la República o al extranjero. Por esta razón, Rogaciano Méndez, representante del Sindicato de Redactores de la Prensa, solicitó al secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y líder telefonista Francisco Hernández Juárez, que ya que están reformando la Ley Federal del Trabajo, que se adicione un capítulo 18 al título 6 de la Ley Federal del Trabajo para que se incluya a los periodistas y sus derechos, o a todos los trabajadores de los medios de comunicación, como uno más de los trabajos especiales. De los trabajadores de los medios de comunicación creemos que es un trabajo especial que requiere condiciones específicas para un desarrollo y un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Se trata de incorporar la cláusula de conciencia, ¿no?, que es un mecanismo por el cual el periodista puede rescindir su contrato de trabajo sin responsabilidad para él, con una indemnización, si el patrón, por ejemplo, cambiara la línea editorial abruptamente del medio informativo. También se plantea el asunto de que los empleadores tienen que tener un cuerpo de abogados para la defensa de sus trabajadores, que si los trabajadores fueran
van fuera del país, es otro ejemplo, tengan la posibilidad de tener remuneraciones por lo menos iguales o mayores a su país de origen. También se busca que, con todo y que ya existe la ley laboral, se hagan responsables de pagar el salario mínimo profesional, por lo menos el salario mínimo profesional, y la seguridad en cuanto a salud, incorporando las situaciones que ya contempla la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el asunto de género, en el asunto de la maternidad, estancias infantiles para las mamás. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré del riesgo de las velas encendidas. Últimamente se han incrementado los incendios de casa-habitación, donde la causa del incendio es una vela o veladora, debido a que los apagones en el Distrito Federal y Estado de México son más frecuentes. Han aumentado los incendios por esta causa en un 10%, debido a que las personas para alumbrarse utilizan velas o veladoras. Si existe combustible cerca, puede iniciarse un incendio. La recomendación es que si utilizan velas, las coloquen en un plato con agua, para que cuando se consuma en su totalidad, no toque la flama la base donde está y se apague con el agua. Si es de vaso de vidrio, el riesgo es cuando se rompe el vaso. La flama puede caer en una tela o papel y se inicia el incendio. En caso de una vela, colócala en una base estable como un candelabro, por cuando se cae una vela encendida puede iniciar el incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Tome. Bueno, vamos a pasar a otra información. De acuerdo a la versión de Javier Lozano de su decisión de haberse retirado de la contienda interna por la candidatura del PAN, fue predicar con el ejemplo. Dice que luego de aplicar una encuesta de 218, o sea, que utilizó una empresa Lexia, que la verdad no sé cuál sea, pero bueno, debe ser alguien conocido de él, en 5 meses la legislación permite el inicio de precampaña el 18 de diciembre, comentó. Era muy poco tiempo para repuntar en la intención del voto. Ese es el argumento que él da. Era muy poco tiempo para él para repuntar en la intención del voto. El antes llamado Gallo Azul afirmó, precisamente fue el miércoles 20 de julio, que el tiempo no le iba a alcanzar para convertirse en una opción competitiva y ganadora. Bueno, vamos a escuchar la postura del investigador Héctor de la Cueva, quien afirma que Lozano nunca tuvo ninguna posibilidad de ser el candidato panista por la obscura gestión que ha tenido en su cargo. Si es que hubiera tenido alguna posibilidad, yo creo que nunca la tuvo. Lozano era un flanco débil del PAN. Incluso mantener su candidatura abrió un flanco de presión y de denostación hacia el PAN. Y por lo tanto creo que nunca fue un candidato en serio. Fue parte de la caballada que se lanzó de la cortina de humo para simular una contienda interna en el PAN. Finalmente lo sacrificaron. Digo, desde otra perspectiva, si hubiera tenido alguna posibilidad, pues era colocar en la primer nivel de la palestra política en México a uno de los mayores atacantes y agresores contra los trabajadores, sus derechos y sus organizaciones, ¿no? Entonces, desde ese enfoque puede ser benéfico. Y bueno, según Lozano, si algo ha pregonado es mantener la unidad, disciplina y generosidad. Seamos leales con el partido. Si no me va a alcanzar, ¿para qué sigo en la bola? ¿Para qué sigo en la foto? ¿Para qué sigo estorbando? Esto lo dijo cuando él declinó. Destacó que el proceso de selección del candidato en el PAN, o sea, o se decanta, se depura o se diseña bien, o nos va a ir mal en el 2012. Él también lo está reconociendo, y ahora lo que él quiere es ser el coordinador de campaña de Ernesto Cordero. Y también, bueno, pues ya ayer mismo declinó también Félix Guerra, otro de los aspirantes. Ya solamente quedan 5, Lulu. Pues como cotorreábamos aquí, ¿verdad? Los gallos andan sueltos y despelucados, pero yo no creo que solo haya estorbado Lozano. Yo pienso que le hizo daño al PAN, y le hizo daño hasta con gusto, y porque está convencido de que a los trabajadores hay que aniquilarles todos sus derechos. Pues esta caída política de Javier Lozano, secretario del Trabajo, podría tener repercusiones favorables, espero yo, para evitar que se apruebe la reforma laboral esclavista que él estaba
presionando para que se aprobara por parte del PAN y por parte de algunos priistas, porque Javier Lozano era el personaje que insistía, siempre estaba insistiendo en que se aprobara esta reforma laboral, que elimina, de acuerdo a lo que tenemos publicado en nuestro portal, más de 26 derechos conquistados por los trabajadores en los últimos 100 años. Hay indicios de que en realidad ya no hay prisa por aprobar la reforma laboral, pues el mismo día que renunció Lozano a sus aspiraciones, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por tercera ocasión consecutiva, o por tercera semana consecutiva, porque se reúnen los miércoles, se eliminó del orden del día el punto de la agenda política donde se incluía el tema de la reforma laboral. Sin embargo, el diputado panista Gerardo de los Cobos, secretario de esta comisión, dijo que tiene esperanzas de que se cumpla el compromiso de que el 6 de agosto del 2011 se dictamine esta propuesta de reforma laboral. Se agota el tiempo y termina la sesión antes de llegar a agenda política. Yo sigo sosteniendo que el dictamen para mí ya tiene elementos con las coincidencias de las iniciativas entre PRI, PAN, sobre todo muchas de ellas, y algunas que tenemos con el PRD y otros partidos políticos, y hay una suficiencia para tener el dictamen preparado. ¿Pero entonces está citada la reunión el 6 o no hay reunión? No, sí, tiene que haber una sesión de la comisión para votar el 6 de agosto un predictamen que nos tiene que dar el diputado Neira o propiamente don Tereso a partir de lo que le genere el diputado Neira unos 5 días hábiles antes. Entonces, por eso estamos hablando de finales de julio, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que dirige Tereso Medina, que fue el que hizo la propuesta o leyó en tribuna la propuesta del PRI para la reforma laboral, que es muy parecida a la del PAN, pues no ha citado a la reunión para dictaminar esta reforma, en tanto que el recién electo líder de la Confederación Patronal Mexicana en el Distrito Federal, Óscar García, dijo que en el tema de la reforma laboral hay mucha divergencia y los empresarios estarían de acuerdo en que se abrieran más consultas. Yo lo que veo en la reforma es que debe haber opiniones de parte de todos los sectores y hasta que no estén de acuerdo no va a salir la reforma. Creo que el motivo por el cual no ha salido es porque todavía no se han coordinado. Debe haber una gran coordinación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues si quieres saber más de esta información, de lo que les estamos aquí platicando en Frecuencia Laboral, visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, www.frecuencialaboral.com, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Llame, nos interesa conocer sus opiniones y sus dudas, 55 18 77 60, repito, 55 18 77 60, o bien marque alada sin costo 01 800 581 82 48, y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, pues también son preguntas que nos quedaron de la semana pasada y que dijimos que los íbamos a pasar al aire, y pues no, por supuesto no queremos quedar mal con el auditorio. Daniel González, él llama del Distrito Federal y pregunta que si es legal que le descuenten la mitad de su salario porque faltó un día a laborar. No, por supuesto que no. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese sentido. Si yo no voy a trabajar un día, me tienen que descontar lo de ese día que no trabajé. Nada más. Incluso los trabajadores que trabajan 24 horas, también se les debe descontar proporcionalmente. El criterio está de que, por ejemplo, hay trabajadores que trabajan 24 horas, descansan 48, y no trabajó su primer turno y ya no lo dejan seguir trabajando, es responsabilidad de la empresa. El único que le tendrían que descontar es lo de una jornada de 8 horas. Perfecto, también nos llamó Esther Vázquez, ella llama de Aragón y pregunta que hay de cierto que el Seguro Social no tiene dinero para pagar las pensiones y que a partir del próximo año no van a pagarles a los pensionistas. Pues es algo que es difícil de creer, sobre todo porque acordemos que en el 97, cuando se reformó la ley del Seguro Social, se prometía la panacea, tomando en consideración que todos los trabajadores del 97 en adelante van a depender su pensión de lo que tengan ahorrado en sus afores. Los trabajadores que cotizamos antes del 97 todavía tenemos la opción de pedir que se nos pensione con la ley del 73, es decir, que el Estado tiene que garantizar el pago de esas pensiones. Eso está dentro de la ley, es el Estado el que está obligado de garantizar las pensiones.
Ahora, cuando se reforma la ley del Seguro Social se establece que se separan los seguros y actualmente el director del Seguro Social lo que está diciendo que lo que está en crisis es el seguro de enfermedades y el de maternidad. Y entonces yo creo que la tirada que están persiguiendo es aumentar la cuota de aportación tanto de los trabajadores como de los empresarios en ese ramo, porque es el ramo que está en crisis. Pero eso se debe a otro tipo de factores, no necesariamente a que no haya dinero, porque estamos hablando constantemente, ellos dicen que está creciendo el número de empleados cotizantes, y aquí el problema, me parece a mí, es por los bajos salarios que reciben los trabajadores, porque acordemos que la cotización va en referencia al salario. Entonces, a menor número de salarios, es menor el número de cotización, e incluso porque se ha incrementado de una manera desmesurada el tipo de trabajo por honorarios. Esto quiere decir que esos trabajadores no tienen derecho a seguridad social y consecuentemente tampoco tienen derecho a pagar sus aportaciones. Oiga, me quedé pensando en la pregunta anterior. Si el trabajador que pidió permiso sindical para irse a un trabajo de confianza y lo corren dentro del permiso sindical, ¿el sindicato está obligado o no está obligado? Pues el sindicato está obligado, pero también recordemos que depende del tipo de sindicato, ¿no? Más bien el trabajador tiene todo su derecho de pedir que le restituyan su anterior trabajo como sindicalizado, y él tiene todo el derecho en solicitarlo. Si estaba dentro del plazo. Así es. Porque también puede ser una maniobra de la empresa, ¿verdad? Es lo que se hace lo invitan a ser empleado de confianza y luego ya lo corren. Es lo que hacen comúnmente. Bueno, pues paso a otra información. Las 44 familias afectadas del ejido Amomolulco, Estado de México, donde se construye el plantel Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, denunciaron que es una zona declarada área natural protegida desde el 2002, de acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de ese año. Fernando Lechuga Osorio, representante de esas familias, acusó que los afectados no van a permitir que se construya esa nueva unidad educativa o que se siga construyendo, porque ya la están construyendo, debido a que fueron despojados de sus tierras, además de que se está cometiendo un ecocidio debido a que es una zona lacustre y de riego. Fernando Lechuga Osorio, campesino de Amomolulco y también parte del cuerpo jurídico de la defensa de los terrenos de Amomolulco. Fue en el año 2009 cuando interrumpidamente el 28 de agosto personal del Ejército Nacional, de la Policía Federal Preventiva, de los ASTES del Estado de México y Policía de Seguridad Pública Municipal de Lerma fueron a desalojar y a saquear los campesinos de Amomolulco, con el pretexto de que ya la Secretaría de la Función Pública, a través del INDAVI, habían dejado en depósito 40 hectáreas a la Universidad Autónoma Metropolitana. A partir de ahí se inició una lucha jurídica en el cual los jueces de distrito se pronunciaron respecto a la suspensión definitiva del acto reclamado. Sin embargo, la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre todo sus autoridades, hicieron caso omiso, así como el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento, toda vez que emitieron todos los dictámenes de factibilidad, como el dictamen de ecología. Pues ojalá logren organizarse y dar la batalla, porque quien no reclama sus derechos, pues realmente le pasan por encima. Bueno, pues un saludo a Gaby Barragán, quien hace posible que usted pueda ver por video nuestro programa. ¿En dónde, Gaby? Muy buenos días, es a través de www.fraternidaddejubiladosla.blogspot.com. Y Quique Valdivia, que hoy no pudo estar con nosotros, le mandamos un saludo a él y a su esposa Caro y a toda su familia. Bueno, pues quiero enviar también un saludo y dele clic a Radio Zapote, porque ellos están haciendo la misma labor que nosotros, pero para el mundo indígena, que casi nadie nos enteramos de qué pasa en ese sector, y que pasan muchas cosas, también muchas arbitrariedades. Igual los despojan de sus terrenos para hacer principalmente hoteles o explotar la tierra donde hay minerales. Y a Radio ESME, Radio Turbina, Radio La Nueva República, Laboratorio ESME, ESME Cuernavaca y La Hormiga de Base.blogspot.com, La Voz de la Resistencia.blogspot.com, La Comunidad Normal Superior de México.blogspot.com y el Frente Nacional de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS.
Fíjate, lo que ellos comentan, estos familias afectadas de Momolulco dicen, no estamos en contra de que se construyan nuevos planteles, porque efectivamente hacen falta universidades, pero no están de acuerdo en que les despojen sus tierras. Eso es lo que ellos aclaran, ¿no? Y bueno, tenemos, una pregunta de Arturo Higueras Corona. Pide si es posible que repita la nota del ESME que dieron al principio del programa, ya que no podía sintonizar la estación y no pude escuchar la nota. ¿Por qué no se le sintetizas, Lulú, qué fue lo que comentaste? Bueno, que el 2 de agosto del 2011, que es martes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde están todos los coordinadores de los partidos, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es la que dirige las sesiones y que son los órganos de representación de ahí de la Cámara de Diputados, se van a reunir para definir qué va a pasar de acuerdo al nuevo reglamento de la Cámara de Diputados con esta iniciativa que dio la casualidad que es la primera a la que se le va a aplicar el reglamento de que si no se discutió en comisiones y no hubo dictamen, pasa directo al Pleno. Dice él, se compromete Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es el presidente de la mesa directiva, a que se va a aprobar de acuerdo al reglamento. Entonces yo lo que los invito es a que leamos el reglamento. Yo voy a intentar publicarlo aquí en el portal. Voy a preguntar a ver si se puede, yo supongo que sí. Y si no, métase al portal de la Cámara de Diputados, es www.diputados.gov.mx, y búsquelo ahí en la maraña de cosas que hay que luego no se encuentran. Busque el nuevo reglamento y léalo, porque les comentaba yo aquí, pues que podrían utilizar figuras que no existen, figuras legales, para no pasarlo. ¿Tienes alguna información sobre presos políticos? Sí. Bueno, dice Manuel Fuentes, que es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón se incrementaron las denuncias penales en contra de los trabajadores que reclaman sus derechos laborales, como una forma de amago para que desistan de sus demandas por despido injustificado, por pago de prestaciones, por seguridad social. Lo penal no tiene nada que ver con lo laboral. Lo penal tiene que ver con delitos que comete el trabajador y, sin embargo, sin haber cometido ningún delito, pues lo están consignando, y lo cual es una forma de amedrentarlos. Subrayó que lo más grave es que los agentes del Ministerio Público se prestan a esa maniobra, incurriendo en el amedrentamiento e incluso en la extorsión, y no dan cuenta a nadie de las actas que levantan, incluso a sabiendas de que no proceden. Esto hace que el trabajador, recibiendo un citatorio del Ministerio Público, se le diga, mira, retiras tu demanda o vamos a proceder penalmente. Y lo más grave es de que los ministerios públicos de cualquier ámbito, yo diría tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, están coadyuvando en ese tipo de cuestiones. Es increíble cómo en los ministerios públicos te admiten todo tipo de denuncias. Hemos conocido de casos de trabajadores que han sido denunciados por formar sindicatos. Y este tipo de situaciones son admitidas por los ministerios públicos e incluso llegan a citar a las personas, aun cuando ese tipo de situaciones no sea delito. A veces a los trabajadores se les acusa de fraude o de diversas cuestiones en donde no están debidamente probadas, y efectivamente esa tendencia es un tema preocupante. Licenciado, ¿es posible que a estos ministerios públicos, agentes del Ministerio Público que levantan actas penales sin que realmente tenga que ver con lo penal, se les consigne? Pues más que se le consigne, recordemos un poco cómo está la aplicación de justicia en este país. En el caso de los funcionarios públicos, tiene que hacerse una acusación ante la función pública. Si procede esta, y dependiendo la gravedad del funcionario público, se le puede destituir del puesto o inhabilitar, y en otro momento incluso se le puede procesar penalmente según el daño patrimonial o físico que haya causado a los agraviados. Pero eso que dice usted es muy grave, y efectivamente se están dando, y principalmente eso se da en algunas cadenas de tiendas de servicios que venden productos, y de una televisora, TV Azteca, ¿no? TV Azteca concretamente, y sus filiales, que incluso a los trabajadores les están obligando ya, previo a que tengan trabajo, que firmen un pagaré. Entonces, cuando despidan a los trabajadores, estos se deciden a demandar o les meten el pagaré,
y como son pagarés muy altos, entonces los procesan incluso penalmente, o los acusan de robo. En las tiendas los acusan de robo, y es muy fácil que les inserten alguna mercancía en su casillero, o en su ropa, o en su mochila, y los acusan de robo, y entonces el trabajador dice, tú me demandas laboralmente, yo te denuncio penalmente. Y entonces van ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público los llama a los trabajadores. Imagínense un trabajador que es llamado ante el Ministerio Público. Si contrata un abogado, ¿de dónde? Porque los abogados en ese ramo son un poco especiales, cobran bastante bien sus servicios, y lo primero que dicen, pues para evitarte problemas, dame 3,000, 5,000, 10,000 pesos, porque nos tenemos que mochar con el Ministerio Público. Y si no se lo dan, entonces el trabajador lleva todo un proceso, y entonces el trabajador no sabe, y el Ministerio Público los presiona demasiado, y hace que los trabajadores caen en contradicciones. Bueno, si quieres saber más de esta información, visite www.frecuencialaboral.com y llámenos, estamos transmitiendo en vivo, llame al 55187760, repito 55187760 o al ADA sin costos 01800 581 8248. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Seguimos. Integrantes de la Coalición de Trabajadores de Mexicana de Aviación anunciaron que van a presentar una denuncia para solicitar el embargo de bienes de Gastón Azcárraga. Ellos están diciendo que van a ir a las embajadas para denunciar quién es este señor y ya esos países tengan una carta de advertencia. En la siguiente semana estará visitando las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, España, Italia, Grecia y Rusia, radicadas en el Distrito Federal, donde estaremos entregando una carta poniendo de manifiesto la manera de actuar de este pseudoempresario llamado Gastón Azcárraga, para que a su vez en los países donde tenga este señor inversiones, cuiden y protejan a sus conciudadanos. Demandaremos los trabajadores de Mexicana y sus filiales a Gastón Azcárraga y Grupo Posadas por daño civil, material y moral, derivado de los actos ilícitos de Gastón Azcárraga y Grupo Posadas, conscientes en el abandono del nuevo grupo aeronáutico denominado NGA, que era propiedad de Mexicana de Aviación, teniendo una responsabilidad de empresa concesionaria y dado que siendo de ella propietario de más del 67% de las acciones y de la venta ilegal de dichas acciones a tenedor acá en tan solo 1,000 pesos. Bueno, quiero mandarle un saludo al grupo de jubilados Los Rudos del ESME, en especial al Popeye, Joel Hernández y a Fernando Larios, que hoy no pudo estar aquí porque fue a llevar las cenizas de su padre, que falleció en enero, al mar. Bueno, pues que tenga un buen regreso. Y nos vamos a más información. Así es, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso que en el análisis de la reforma política es necesario definir el tamaño del Congreso con respecto a los legisladores plurinominales, otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que sancione directamente, incluir la revocación de mandato y delimitar el fuero de los legisladores. Esto lo dijo durante la inauguración del foro La Reforma Política, Cambio Estructural de la Vida Social de México, que organiza la Comisión de Puntos Constitucionales. Si quieres saber más sobre esta información, visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos llamadas. Pati Noemi Cruz pregunta que dónde puede interponer una denuncia por el cobro excesivo del agua, ya que de pagar 154 pesos el recibo le llega a 1,300, y felicita al equipo. ¿Dónde, licenciado Luna? Si me da oportunidad de investigarlo, porque ahí sí ya no tengo ahorita la respuesta. Ajá, y les voy a pedir, por favor, a todos los que llamen que pongan un correo electrónico, porque así es más fácil responderles sus llamadas. De Carlos Muñoz Márquez, de la colonia Ajusco Coy, dice que nos informa que la mesa de quejas sigue funcionando los sábados de 11 a 3 de la tarde en el Mercado de la Bola en Iztlilxóchitl, colonia Ajusco, delegación Coyoacán. Él se refiere a las quejas por los cobros excesivos de luz. Nos avisa que hoy no se instalarán por vacaciones de los estudiantes. Yo pensé que de él. Pues está padre, las vacaciones se repone uno y viene uno con más energía, pero dice que el siguiente sábado ya van a estar ahí. Nos manda un saludo, muchas gracias. Lorenzo Martínez, del Estado de México, pide que el programa se amplíe más
porque la información que se da es importantísima para los trabajadores y felicita a los integrantes del ESME por la lucha que están dando. También llamó Socorro Alonso, ella quiere manifestar que las trabajadoras domésticas ganan más de 300 pesos por 5 horas de trabajo, además de que se les tiene que dar el desayuno o comida, entonces por supuesto que no ganan el salario mínimo. Bueno, en algunos lados, señora, en otros lados sí les pagan poco y hay gente que acepta porque tiene mucha necesidad, pero agradezco mucho su comentario, porque sí es cierto, hay gente que sí gana eso. Por otro lado, Margarita González dice que si se puede explicar por qué los panistas argumentan que con la aprobación de la ley de trabajo habrá crecimiento. No, pues es solamente un argumento que dice Lozano, que se van a generar 800,000 empleos. ¿De dónde? Si no hay crecimiento económico no se pueden generar empleos, eso nunca nos lo dice. Se llama argumento retórico, o sea, no es verdad. Yo puedo decir, si usted vota por mí, usted va a ganar más dinero. Y no es cierto, o sea, pues, nada más para que vote. Licenciado Luna, lo veo con ganas. Así tenemos el ejemplo del cuando se reformó la ley del ISSSTE, la ley del seguro, nos garantizaban que ya los problemas iban a dejar de existir, y tenemos ahorita recientemente que el ISSSTE ya está en crisis, el IMSS ya está en crisis. Entonces no es una garantía, es efectivamente una retórica que van buscando los intereses muy particulares de la gente que los promueve. Así es. Pues, ¿tienes otra información? Ayer se inauguró en la Universidad Obrera un curso para la capacitación sindical de 50 dirigentes de distintas organizaciones laborales de todo el país, con la colaboración del Sindicato Mexicano de Electricistas. Profesor Elías Aguilar Bernardino, responsable de Relaciones de la Universidad Obrera de México. Este viernes 24 de julio dio inicio el curso de formación de formadores sindicales impulsado por Encuentro Sindical Nuestra América en las instalaciones de la Universidad Obrera de México. Este curso pretende que los participantes, que son en su mayoría secretarios generales de diversos sindicatos y organizaciones sociales, reproduzcan los contenidos del mismo en sus respectivas organizaciones. De esta manera, la Universidad Obrera de México y Encuentro Sindical Nuestra América unen esfuerzos para impulsar la formación sindical y política de los cuadros sindicales, tan necesaria en estos años en que la política neoliberal pretende acabar con los derechos conquistados. El movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, conocido como el MAES, lamentó que en el presente año más del 90% de los jóvenes que solicitaron alguna de las licenciaturas que imparte la UNAM fueron rechazados por falta de lugares y no de conocimientos. Las cifras en el IPN y en la UAM son muy similares. Ellos dicen que nosotros, no nos vamos a quedar callados y vamos a seguir organizándonos por la defensa de su derecho a recibir educación pública gratuita y de alto nivel académico. Nosotros estamos encargados de hacer el debate con todos los medios de comunicación. Desde el 2006, el movimiento de aspirantes excluidos de educación superior ha salido a las calles en lucha de la defensa de la educación pública, gratuita y de alto nivel académico. ¿Por qué lo hacemos? Porque cada año son más de 20,000 los rechazados a un nivel superior que no tienen acceso a la educación pública. Nosotros creemos que no es por falta de conocimiento, sino más bien el problema es un problema de fondo. Tiene que ver con la falta de lugares en las universidades públicas y digamos que la poca disposición del gobierno para aumentar el presupuesto a las 3 universidades principales de este país. Nosotros cada año hemos salido lamentablemente porque no se ha solucionado el problema de fondo. Nosotros como movimiento tenemos 8 demandas. La demanda principal es que todos los alumnos que solicitemos la educación superior tengamos un lugar y un espacio para él. El MAES dio a conocer que hoy a las 12 del día estarán haciendo una asamblea de rechazados del IPN frente a la Escuela Superior de Economía en el casco de Santo Tomás. Y el señor Alejandro Rubio, pues le vamos a pasar su pregunta a Martín. El próximo sábado la guardamos para que él responda. Y nos vamos a más información. El secretario del Trabajo del DF, Benito Mirón Lince, presentó un proyecto de ley para la creación de empleos en el que establece la obligación del gobierno federal y local de adquirir bienes y servicios de empresas cooperativas o mixtas donde haya capital privado y social. Donde haya reformas legislativas al Código Financiero, a la Ley de Adquisiciones que permitan las asignaciones públicas, transparentes y de empresas constituidas por los diferentes sectores, ya te digo, de manera mixta también, y eso va a evitar la contratación subterránea y la corrupción.
Entonces, si por ley ya tienes que adquirir pues bienes de esas empresas, pues ya va a ser imposible que haya corrupción, nada de que me das una comisión, ¿no? Eso no, también va enfocado a eso, por supuesto. La corrupción no es exclusiva de un color. Licenciado Luna, ¿el patrón puede correr a algún trabajador que habla mal de la empresa y del empresario? Sí, incluso se puede prever que es por falta de probidad y honradez ante la empresa. Claro, el patrón tendrá que probar que efectivamente el trabajador hizo eso y el posible daño que le haya causado. Y en este caso, bueno, se tendría, ¿qué pruebas, por ejemplo? Ahora se da mucho que la gente lo escribe en Facebook Puede o en ser, Twitter. es una prueba. Ya es una prueba. Ya es una prueba. Dependiendo también cómo se presente, porque todavía no está aceptada legalmente, pero si se presenta adecuadamente, sí se acepta en las juntas ya. Bueno, pues nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Bueno, nuestro gallito se durmió, pero la pregunta del despertar del gallo fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son los trabajos especiales y qué tipo de trabajadores lo realizan? La respuesta es, de acuerdo al artículo 181, los trabajos especiales los realizan trabajadores que realizan sus labores en condiciones especiales y en esas categorías se acogen los trabajadores de confianza, los de buques, de tripulaciones, aeronáutica, ferrocarriles, de autotransporte, de maniobras de servicio público en zonas federales, del campo, de comercio, deportistas, profesionales, actores y músicos, trabajo a domicilio, domésticos, de hoteles, restaurantes y bares, de industria familiar, médicos residentes en periodo de adiestramiento y de universidades e instituciones de educación superior autónomas. Porque se entiende que no pueden realizar un trabajo en un lugar, en una jornada, etcétera, entonces por eso se les considera trabajos especiales. Es hora de irnos. Lourdes Martínez les da las gracias por su atención y los espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM y por www.frecuencialaboral.com. Patricia Carrasco también se despide de ustedes y agradece que su atención. Pues en los teléfonos hoy nos acompañó Rosy Domingo Aguachin, también estuvo Javier Bagán, muchísimas gracias. En los controles técnicos, el ingeniero Fernando Tornero. Gracias, licenciado Luna, felicidades, feliz cumpleaños que se ha retrasado. Y bueno, Toño Peregrino, muchas gracias. El señor Marco Antonio, muchísimas gracias. Recuerda que tienen con nosotros aquí la próxima semana en Frecuencia Laboral, el espacio donde está de amigo trabajador es la noticia. Hasta la próxima. Un saludo a Martín Esparza, que hoy no pudo estar con. Pásenla bien.